esta serie de webinars es sobre la norma ISO 19650, pero sobre la gestión de proyectos BIM según la norma, donde estuvimos viendo tanto lo que tiene que ver con tareas automatizadas en el flujo de trabajo, cómo evitar interferencias y cómo simplificar también las actualizaciones. En el episodio 1 vimos entonces de qué se componía este flujo de trabajo y toda la serie de plantillas y documentos que la norma nos pide en este flujo de trabajo de contratación de un proyecto BIM. Lo fuimos viendo a lo largo de los distintos webinars, pero Plannerly tiene en su aplicación todas estas plantillas ya precreadas según la estructura de la norma ISO. Entonces, es importante tener en cuenta eso porque las plantillas sin dudas que reducen muchísimo el tiempo de ejecución de todos estos documentos. Entonces, en el episodio 2 empezamos un poco a ir a la primera parte de este flujo de contratación de un proyecto BIM, donde estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con la licitación colaborativa, la presentación de los documentos para presentarse a ofertar y los documentos que tenía que presentar el ofertante para presentarse a este llamado. En el tercer episodio estuvimos viendo entonces los documentos correspondientes a la contratación puntualmente en cuanto a esta presentación de los documentos del ofertante principal y también todos los anexos al plan de ejecución BIM que se tienen que presentar una vez que este equipo entonces ha sido adjudicado. Y en el cuarto estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con producción de la información, es decir, una vez que se nos adjudica el proyecto BIM a nosotros, bueno, ¿qué pasos tenemos que seguir? Entonces vimos que era movilizar los recursos para entonces poder desarrollar toda la información dentro del modelo BIM y vimos los anexos como la matriz de responsabilidades y la planilla de la jerarquía de los entregables. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Eso es lo que vamos a ver entonces en este episodio de hoy. ¿Qué es lo que pasa después de esta producción de la información? ¿Qué es lo que viene? Bueno, lo que viene son los entregables. Y cuando uno piensa en entregables de estos proyectos BIM, estos documentos que hay que entregar, no es que entrego algo y me olvido, como hace esta persona acá de FedEx, sino que en realidad tenemos que tener en cuenta una serie de pasos que vamos a ver hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Que en general se entrega y nos olvidamos, ¿no? Que parece que es como algo que nos podemos como desentender una vez que ya lo entregamos. Bueno, no hay requisitos de información que sean estructurados, que estén claros. Las herramientas en las que se entregó el modelo BIM, los distintos archivos, muchas veces no están vinculadas, no cumplen con los formatos, entonces no se pueden integrar entre sí para entender la parte integral del proyecto. No hay tampoco procesos colaborativos, son muchos modelos para revisar, muchas veces se superponen los resultados entre un archivo y el otro, gran cantidad de datos por revisar, lagunas en los objetivos, falta de información, incongruencias entre los equipos de las distintas disciplinas que entregan este modelo y información en definitiva incompleta. Y tampoco es cuestión de entregar y no verificar antes qué es lo que entregué, sino que vamos a ver que hay una serie de pasos también que hay que tener en cuenta previamente entregar para que ese modelo BIM cumpla con la calidad, para que en definitiva también quien del otro lado revisa no pierda el tiempo en qué información está revisando, que muchas veces si se hubiera revisado previamente se podían ahorrar muchísimos errores. ¿Qué es lo que pasa entonces para quien entrega y para quien revisa? Hay una serie entonces de pasos a seguir que si no se cumplen muchas veces o que se cumplen por demás, termina habiendo un flujo de tiempo que se sobrepasa, que se sobreexige y que muchas veces no se puede cumplir con los objetivos primordiales o que tenía que cumplir originalmente ese proyecto BIM. Entonces, ¿cuál es la solución a este gran problema de los entregables de forma correcta? Y para esto la norma ISO establece una serie de pasos que ahora vamos a ver, pero si querés descargar este flujo de alta resolución, que está súper interesante, creado por Plannerly, podés entrar a plannerly.com/ISO 19650 PDF y ahí podés descargar este flujo de trabajo que justamente está muy claro cada uno de los pasos a seguir.
Entonces, ¿qué es lo que dice la norma con respecto a la entrega de la información de los modelos? Nosotros producimos esa información con los distintos equipos de desarrollo, con los distintos equipos de trabajo. Nosotros somos el adjudicatario principal, es decir, esa empresa a la que contrataron para entregar ese modelo BIM y a su vez nosotros subcontratamos equipos de desarrollo de la información de las distintas disciplinas, equipo de arquitectura, de estructuras, de sanitaria, de las distintas disciplinas, y nosotros lo que tenemos que lograr entonces es desarrollar nuestra parte del modelo, pero que a su vez todos los equipos de desarrollo también creen esa información. Entonces nosotros como adjudicatarios principales lo que tenemos que hacer es después unir toda esa información y ver que sea coherente. Entonces la norma plantea una serie de pasos previos a entregar y posteriores a entregar que hay que cumplir para asegurar que no nos perdemos de nada, que estamos en definitiva cumpliendo con la calidad del modelo y que también tenemos una respuesta clara ante eso. Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, el primer paso es presentar el modelo de información a la parte designada, es decir, los equipos de desarrollo que subcontratamos para que desarrollen cada una de las disciplinas de este proyecto BIM, entonces van a tener que entregar a mi equipo de trabajo, que somos los adjudicatarios principales, van a tener que entregar los distintos modelos BIM que contienen una serie de información según lo que pedía el cliente. Entonces, lo primero es que estos equipos de trabajo entreguen esta información. El segundo de los pasos es revisar, entonces, y autorizar la información adentro del modelo. Nosotros como adjudicatarios principales tenemos que reunir esta información y verificarla. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, a través de Plannerly vamos a ver que podemos vincular el modelo a la plataforma donde podemos establecer previamente cuáles fueron los requisitos de información que se pedían y entonces verificar que se cumpla con esta información. Y cuando hablamos de requisito de información, no estamos hablando solamente de verificar el material del elemento, las dimensiones, que no existan duplicados, sino verificar algunos requerimientos que son estándares para la norma, ¿sí? El punto número 3, entonces, tiene que ver con que nosotros entregamos al cliente el modelo BIM y efectivamente el cliente va a validar que esta entrega fue realizada y que la va a verificar también. Entonces, ¿cómo el cliente puede hacer esto también? Bueno, a través del modelo vinculado, nosotros le podemos dar y asignar permisos adentro de la plataforma para que justamente como usuario verifique que la información está correcta y si está correcta, entonces pasarla a estado en vez de compartido, pasarla a publicado si es oficial o que vuelva para atrás en caso de que existan cosas por corregir. Y en el punto número 4, entonces revisar y aceptar el modelo de información, es decir, este cliente en el paso anterior estuvo chequeando cada uno de los pasos, aceptó que entonces fue autorizado y revisa y acepta o rechaza el modelo de información. Puede rechazar algunas cosas y aceptar otras, entonces justamente la plataforma lo que nos permite es ir revisando cada uno de los puntos dentro del modelo y ir aceptándolos o rechazándolos. Entonces, como se puede ver en ese gráfico, de forma muy visual, nosotros podemos ver qué elementos fueron validados, aceptados, cuáles fueron rechazados, cuáles faltan por revisar también. Entonces, la revisión de entregas de un modelo de información. ¿Qué es lo que pasa? Como vimos entonces, cada uno de los equipos de desarrollo que fuimos contratando en las distintas disciplinas para este modelo BIM, va a revisar las tareas que nosotros le asignamos o que fueron asignadas por parte del pliego, por parte del cliente, ¿no? Entonces, antes de entregarnos a nosotros el modelo como adjudicatarios principales, van a verificar, se supone que tendrían que verificar lo que entregan. Después nosotros como adjudicatarios principales aceptamos o rechazamos esta información que nos entregaron cada uno de los equipos y se la enviamos al mandante, al cliente, para que también acepte o rechace esta información. Estos serían como los tres flujos de trabajo dentro de la entrega de información de lo que habla la norma ISO. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas para esta entrega de la información según la norma ISO? Bueno, comprender los requisitos. Ahora vamos a ver de qué se tratan cada uno de estos puntos. Definir justamente los flujos de trabajo de entrega.
Definir también los flujos de trabajo en cuanto a la verificación de la información, mantener también ciertos requisitos en cuanto a la calidad y validarlos y asegurarnos también la calidad de esto, y la utilización de datos estructurados son algunas de las claves para las mejores prácticas y cumplir con todos los puntos en estos entregables. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Comprender los requisitos de información. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Plannerly justamente lo que plantea dentro de la plataforma es ya tener estas plantillas con toda la estructura de la información de cada uno de estos documentos para que el cliente los pueda elaborar y para que nosotros también, cuando nos presentamos a ese llamado, podamos entregar entonces ese plan de ejecución BIM con todo lo que tiene que tener. Nosotros después vamos a tener que verificar entonces en este paso de los entregables que se cumpla efectivamente con todo lo que se planteó en esos documentos, que nosotros antes de entregarlo al cliente estamos cumpliendo con todos los requerimientos del cliente y también estamos cumpliendo con todo lo que se pedía o nosotros dijimos que íbamos a cumplir en este plan de ejecución BIM. Para eso es necesario entonces entender los métodos y los procesos de la producción de la información, es decir, entender qué nos están pidiendo estos documentos. Por eso esta estructura de desglose que plantea justamente Plannerly, que está según la norma, nos permite de forma mucho más fácil entender qué es lo que están diciendo estos documentos, qué es lo que tenemos que entregar. Y por ejemplo, uno de los estándares que podría ser a verificar para saber si estamos cumpliendo con los requerimientos es el nombre del contenedor de la información, ¿sí? O el nombre de los archivos, ¿no? Si el cliente planteó en estos requisitos de información cómo yo tenía que nombrar a cada uno de los archivos dentro del modelo BIM, bueno, verificar entonces que estamos cumpliendo y que todos los equipos de desarrollo están cumpliendo con este paso. Entender el alcance, ¿no? Es fundamental también, no solamente entender los requerimientos, sino entender qué se nos estaba pidiendo adentro del modelo BIM, qué objetivos quería cumplir este cliente, este inversor con este modelo BIM. Entonces, entender el alcance es fundamental, pero también la información en cuanto a los hitos de entrega que se propusieron. ¿Estamos cumpliendo con los usos BIM que se pidió dentro del modelo? Por ejemplo, la cuantificación de materiales, la detección de interferencias, si es también Facility Management, operación y mantenimiento en el proyecto para un activo construido, ¿sí? Para la fase 4D de planificación, bueno, ¿para qué se estaba pidiendo este modelo? Y nosotros en definitiva estamos cumpliendo con el desarrollo de la información justamente para este objetivo en particular. Esto es fundamental. Y entender los hitos de entrega también implica que nosotros podemos dentro de la plataforma designar cada una de las tareas que se van a estar desarrollando dentro del modelo para las distintas disciplinas y asignarles también una determinada fecha de entrega. A quién entonces le corresponde desarrollar esa tarea dentro del modelo y en qué fecha. Y como veíamos también los requerimientos estandarizados como podía ser el nombramiento del archivo. Y entender también qué tareas, qué subtareas hay que desarrollar dentro de esta gran tarea. Por ejemplo, esto que tenía que ver con los requerimientos y las necesidades del modelo, ¿no? Hay una serie de pasos que hay que chequear para saber si estamos cumpliendo con esto o no. Por ejemplo, muchas veces se pide lo que tiene que ver para verificar con las competencias y las habilidades de los equipos técnicos que van a desarrollar este modelo o que desarrollaron este modelo, se pide que anexo al modelo se presente todo lo que tiene que ver con los currículums, los certificados, la experiencia, muchas veces también documentos técnicos anexos al modelo. Todo esto muchas veces son más que nada estándares o cosas por fuera del modelo que nosotros también tenemos que entender si eso requiere una serie de desglose de pasos para verificar, entonces, como se puede ver en la plataforma, verificar este paso a paso de esas tareas que implican, en definitiva, las necesidades de los requerimientos de información. Entender también las responsabilidades y los deadlines de las tareas, ¿no? Filtrar tareas, por ejemplo, por hitos, por equipo, para saber también a qué equipo le corresponde realizar cada tarea y en qué estado está, si se realizaron todas las tareas, si quedaron algunas pendientes, si se cumplieron con las fechas de entrega, si se está cumpliendo con la fecha de entrega. Como se puede ver allí clasificando, nosotros le podemos
crear a la plataforma cada uno de los equipos de trabajo, asignarles permisos a los miembros de los equipos de las distintas disciplinas y entonces asignarle cada una de las tareas a los miembros del equipo que correspondan. De esta forma nosotros podemos filtrar las tareas de forma mucho más fácil para poder chequear que se está cumpliendo con estos requisitos, ¿no? Y la plataforma lo que nos permite, en definitiva, Plannerly lo que nos permite es, a través de este tablero Canva, simplificar el estado de las tareas, viendo qué tareas para cada uno de los equipos de trabajo y qué tareas también quedan pendientes de revisión, cuáles ya fueron aprobadas o cuáles fueron rechazadas. Y establecer también un estado claro de estas tareas, ¿no? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Qué es lo que tiene que revisar el equipo de desarrollo? ¿Qué es lo que tiene que revisar el adjudicatario principal? ¿Y qué es lo que tiene que revisar el cliente? ¿No? Quizás nosotros como adjudicatarios principales ya lo revisamos, pero entonces lo vamos a asignar para que el cliente lo revise. O el equipo de desarrollo ya lo revisó, pero entonces asigna a nosotros como adjudicatarios principales esta tarea para que nosotros la podamos revisar. Esto es clave también, tener muy claro cómo es el estado de una tarea a la otra para saber cómo se maneja también estas verificaciones de las tareas, ¿no? Y lo que permite justamente la plataforma es crear entonces una trazabilidad en las tareas que se fueron desarrollando dentro del modelo, las revisiones que se fueron realizando, quién la realizó, cuándo la realizó, y esto permite hacer una verificación de forma mucho más clara, ¿no? Definir el flujo de trabajo del proceso de entrega. ¿En qué plataformas se va a realizar? ¿En qué formatos? Esto el cliente lo debería de haber determinado en los requisitos de información o nosotros lo debimos de haber establecido en este plan de ejecución BIM, por lo pronto de preoferta que presentamos. Entonces, bueno, tener en cuenta que Plannerly acepta todos estos formatos y más también, y solamente arrastrando el modelo dentro de la plataforma en el formato que hayamos elegido, entonces ya podemos tener el desglose según cómo modelamos la información. Obviamente el desglose de la jerarquía de las tareas y de los elementos para poder entonces asignarle los requisitos de información para poder verificarlos. Y conectar directamente también Plannerly con el entorno común de datos que hayamos elegido para la gestión de la información, para que se haga todo de forma coordinada y que no tengamos que actualizar 2 veces o muchas veces duplicar esfuerzos, ¿no? O hacer retrabajos. Entonces, esto de la vinculación del modelo en Plannerly justamente lo que tiene es que ahorra muchísimo tiempo de trabajo. ¿Por qué? Pues nosotros podemos aislar, como se puede ver allí, los elementos, todas las columnas del modelo. Bueno, las podemos ver aisladas, agrupadas, y esto sin duda permite hacer esta verificación de la información de forma mucho más rápida, ¿no? Actualizar el estado de las tareas y de los elementos que fueron comprobados. Entonces nosotros le asignamos esos requisitos de información a cada uno de los elementos dentro del modelo y, por ejemplo, el coordinador BIM va a ser quien revise que justamente se hayan cumplido esas tareas o no, y entonces va a actualizar el estado de los elementos. ¿Fueron chequeados? ¿Están aceptados? Bueno, se le da entonces a verificado. O se pasa a que lo tiene que verificar, entonces el equipo de desarrollo lo verificó y lo tiene que verificar entonces el adjudicatario principal. Bueno, se pasa entonces el estado para que lo revise el adjudicatario principal antes de compartirlo o de entregarlo. Y entonces una vez que el modelo versión 1 fue validado en su totalidad por los distintos equipos de desarrollo y por nosotros como adjudicatarios principales, lo vamos a compartir con el cliente, dice la norma. Lo compartimos primero, una vez que el cliente lo revisa y lo aprueba, entonces pasa publicado. Pero entonces podemos compartirlo con el cliente, asignarle los permisos, crear el usuario del cliente y compartírselo. Entonces esto nos permite la revisión, pero también la actualización del estado del modelo, y de esta misma forma podemos ir viendo en la coordinación de forma muy visual, como veíamos estos gráficos que nos muestran de forma porcentual qué es lo que queda por revisar de cada uno de los miembros de los equipos, qué fue rechazado, y ya se puede estar trabajando inmediatamente en eso, ¿no? No hay que esperar también, sino que se puede de forma rápida ir trabajando sobre las cosas que fueron rechazadas o verificadas. Y entonces definir el flujo de trabajo también, no solo de la entrega, qué es lo que se va a entregar, cómo se va a entregar y cómo hacer ese proceso de verificación, quién lo va a verificar,
cómo se va a verificar todo esto que veíamos del cambio de estatus. Bueno, tiene que estar documentado en algún lado para que los distintos miembros de los equipos sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. De la misma forma, el flujo de trabajo de la validación o verificación de la información. Entonces, el cliente, por ejemplo, va a verificar, ¿no? el modelo. O nosotros como adjudicatarios principales también vamos a verificar los modelos que nos fueron entregando los distintos equipos de desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer esa revisión? Entonces también que quede documentado cómo se va a hacer esto, ¿no? De que se definen los requisitos de información dentro de la plataforma, se va a pasar del estado revisado a validado, ¿sí? O a rechazado. Y entonces esto nos permite también revisar los modelos compartidos, ¿no? El que, como decíamos, el cliente, nosotros podemos compartirle el modelo para que lo revise, lo apruebe o lo rechace, y entonces así estamos trabajando dentro de la misma plataforma en una única base de datos, ¿no? No es que lo compartimos y se duplicó el modelo, o tenemos un tema también de gestión de archivos, de peso, de tamaño, de formatos, sino que en una única plataforma nosotros podemos compartirlo ya con el cliente y también filtrar las tareas que fueron enviadas y que están listas para su revisión. Nosotros teníamos como determinados hitos de entrega, es decir, esta parte del modelo la tenemos que entregar en tal fecha, seguimos trabajando en las otras, pero compartimos solamente este modelo, ¿no? O estas determinadas tareas dentro del modelo. Y entonces buscar estas tareas para vincularlas dentro del modelo y también aislar los elementos, como veíamos, para poder hacer esta verificación de forma mucho más ágil. Por ejemplo, como vemos ahí, todo lo que son las luminarias del modelo, Plannerly lo que hace es agruparlas, no solamente las puedes ver aisladas en el modelo, sino que las puedes agrupar para verla de forma mucho más visual, tomar medidas, ver si contienen la información que tienen que contener. Entonces se selecciona el elemento para agruparlas, las de todo el edificio, y esto permite una única revisión de todos los elementos de iluminación de forma mucho más sencilla. Y lo que tiene que ver con el chequeo de la información, revisar las listas de comprobación, este checklist que habíamos armado, y como decíamos, no solamente en cuanto a asignarle requisitos de información en cuanto al material o en cuanto a las medidas, sino que lo que tiene que ver con requisitos estándar que pide la norma ISO, como tiene que ser el nombramiento de los archivos, lo agregamos en el checklist de las tareas y simplemente se revisa, ¿no? Que cada uno de los elementos se nombre de acuerdo a un determinado estándar o a una clasificación, por ejemplo, de la información. Entonces, de esa forma, nosotros podemos estar verificando que justamente se cumpla con todos los requerimientos, no solamente lo que tiene que ver con el modelo geométrico. Entonces, revisar las listas de comprobación, revisar la información, revisar muchas veces las notas o los comentarios que se hacen dentro de la plataforma en cuanto a ese requerimiento de información y, por supuesto, revisar los requerimientos. Entonces, como decía, se pueden comunicar ya sean los ajustes o por qué se rechazó. Esto es súper importante, ¿no? Si yo voy a rechazar un elemento dentro del modelo, tengo que entender cuando lo recibo qué es lo que se rechazó, por qué se rechazó para poder entonces corregirlo o ajustarlo. Y muchas veces no alcanza con que manden un correo, ¿no? O sea, anexe un documento, un Word que diga, bueno, las puertas, por ejemplo, no cumplen con los requerimientos. Es mucho más fácil poder asignarle a las puertas dentro de la plataforma un comentario que diga que no se cumplió porque el material habíamos pedido que fuera tal y en realidad se asignó otro, ¿no? O las puertas no se están nombrando de la forma que habíamos acordado en el documento en cuanto a la codificación. Esto es súper importante. Entonces, actualizar también el estado, pero comunicar directamente a la parte designada qué es lo que se está rechazando y por qué, para poder arreglarlo de forma mucho más rápida. Y verificar las tareas también por equipo, ¿no? Por equipo y por requisito específicamente. Cada uno de los equipos revisa las tareas que le corresponden. Si el cliente rechazó en arquitectura determinadas cosas y en sanitaria determinadas cosas, bueno, el equipo de sanitaria irá a revisar lo que le corresponde y el equipo de arquitectura irá a revisar lo que le corresponde. Y de esa forma, entonces, en estos gráficos podemos ver, a medida que se van marcando las tareas verificadas, sí, quien falta que ajuste sea el equipo de sanitaria o el de arquitectura, porque todavía no se está entregando, ¿no? Y una vez entonces que el modelo fue aceptado, se pasa a publicado. El cliente lo autorizó, la norma dice, bueno, entonces se tiene que publicar. Esto es lo que dice dentro del entorno común de datos que plantea los 4 estados, ¿no?
de compartido a publicado, actualizar el estado del modelo a publicado una vez que fue entonces aceptado por el cliente. De esta forma, entonces, no estamos desperdiciando recursos con modelos que no están verificados. Solamente se pasa de estado cuando la totalidad de la información cumplió con los requisitos. Y mantener el control de la calidad con los registros. Y acá la norma es como muy clara en cuanto a los procesos para asegurar la calidad dentro de los modelos, ¿no? Y es como un cambio de chip que hay que hacer, que estamos acostumbrados en la industria a entregar muy sobre la fecha, ¿no? Como a contrarreloj, y entonces no hay una planificación en el tiempo de verificar la calidad de lo que estoy entregando. Y esto es tan importante, ¿no? Yo estoy entregando una base de datos, entonces estoy entregando información adentro de ese modelo. ¿Qué es lo que estoy entregando? ¿Lo estoy entregando de forma correcta? Bueno, tengo que tener un tiempo planificado dentro del desarrollo de ese modelo para chequear esa información que voy a estar entregando. Entonces, mantener el control de calidad en cuanto a los requisitos. ¿Quién realizó la prueba de si se cumplía o no? ¿No? ¿Cuándo se comprobó? Y los principales puntos de los datos utilizados, ¿no? Y obviamente si es aceptado o si es rechazado. Esto nos permite Plannerly justamente tener esta trazabilidad, como veíamos, de saber en el historial quién verificó toda esta información o no, para justamente estar todos alineados en ese sentido, todos los miembros del equipo, ¿no? Sin embargo, la realidad es que hay muchas más herramientas que podemos utilizar. La norma ISO habla de que cuando entregamos esta base de datos, este modelo de información, estos contenedores de información, dice la norma, estamos entregando datos estructurados y datos no estructurados. Podemos entregar también datos estructurados fuera de Planoly. Entonces vamos a ver algunos flujos de trabajo en cuanto a la verificación de los clientes en distintas plataformas, y todas estas plataformas son compatibles con Planoly también, ¿no? Añadir parámetros, por ejemplo, necesarios al modelo. Sí, sí, lo que vimos es que el comportamiento paramétrico de algunos elementos pedían los requisitos que tenían que ser tales. Bueno, ya sea por ejemplo, en Revit, nosotros podemos agregar estos parámetros, exportarlos desde Planoly cuando vimos que no los tenían, y también poderlos importar a Revit. De esta forma, ¿no? Se le agregan entonces, por ejemplo, con Dynamo, con programación automatizada, y acá les voy a dejar el enlace de LinkedIn de la persona que plantea justamente esta automatización en la programación entre Plannerly y Revit. Justamente a través de programación con Dynamo nosotros podemos hacer este agregado de parámetros de forma mucho más ágil, ¿no? No uno por uno, sino que en realidad de una sola podemos agregar todos estos parámetros con la información que se necesita. Lo mismo con ArchiCAD. Nosotros podemos desde Plannerly exportar a Excel los parámetros que hay que agregar en el modelo, y entonces importar en lo que tiene que ver con este ejemplo, por ejemplo, de los muros que veíamos, bueno, incorporarles estos parámetros que nos estaban pidiendo los requisitos de información. Por ejemplo, en Simple BIM nosotros podemos, del lado derecho hay esta columna que plantea como este chequeo de todos los datos, y asignarle en Plannerly qué es lo que no estaba cumpliendo, y nos aparece entonces del lado derecho en Simple BIM esos elementos que no están cumpliendo con los requisitos, ¿no? Se marcan en rojo los muros interiores sí, pero los muros exteriores no. Entonces, bueno, se desglosa estos parámetros que falta agregar o que no están correctos. Y lo mismo se puede hacer también desde 3D Repo con Power BI hoy en día también, ¿no? Incorporando, entonces haciendo un seguimiento de los entregables y utilizando esta base de datos con Planoly combinada con Power BI y 3D Repo para justamente evaluar y ver en conjunto qué es lo que no está bien dentro de los parámetros, qué es lo que sí, qué es lo que hay que corregir, y nos permite hacer este análisis y este seguimiento de forma mucho más rápida. Entonces, en resumen, hasta acá, todo lo que vimos, comprender los requisitos de información para lo que tiene que ver con esto que nos comprendí en el episodio de hoy, ¿no? En el entregable de los requisitos de información en el modelo según la norma. Comprender los requisitos que pide el cliente, definir cómo hacer este flujo de trabajo de presentación, y eso nosotros como equipo ofertante lo hacemos en el plan de ejecución BIM, definimos cómo hacer ese flujo de presentación de la información.
También con los equipos de desarrollo definir cómo hacer el aseguramiento de la calidad antes de entregarlo, ¿sí? Cuáles van a ser las tareas que se van a revisar y cómo. Y lo mismo también con el cliente puede haber definido, nosotros le podemos haber definido al cliente que entonces requisitos hay que verificar una vez que se entrega el modelo para saber si está aprobado y validado o no. Definir también el flujo de trabajo de comprobación, en esto que veíamos, en qué formatos se va a hacer, en qué herramientas, cómo se va a hacer. Utilizar estos datos estructurados, como veíamos, del comportamiento paramétrico. Asignar el tiempo también para la comprobación, en esto que decíamos, ¿no? Planificar entonces este tiempo de validación y de respuesta por parte del cliente dentro del flujo de desarrollo del proyecto. Saber qué es lo que hay que comprobar, esto es fundamental, de toda esa información que desarrollamos, bueno, qué es lo que vamos a verificar y cómo lo vamos a verificar para que sea lo más ágil posible y no nos estemos olvidando de nada. Y documentar adecuadamente los registros del control de calidad, combinándolo con las herramientas y procesos adecuados, ¿no? Esto es fundamental, cuanto más entonces procesos claros tenemos, cuanto más herramientas podemos utilizar que sean compatibles para todas las partes, por supuesto que muchísimo mejor. Entonces, este fue el quinto webinar de esta entrega de proyectos sobre la norma ISO, donde estuvimos viendo cómo era ese paso a paso. Nos vemos en el próximo, que es el sexto, y último, entregables y cierre de proyectos según la norma ISO.